Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos mucho su presencia en este acto. El Seminario de Estudios Jurídico-Económicos les da la más cordial bienvenida. También a nuestros ponentes, autores del libro que vamos a comentar, les damos la bienvenida y les agradecemos mucho que estén con nosotros y que nos den la oportunidad de acercarnos a esta obra que aborda el tema de la corrupción, tema sobre el cual pues no hay todavía una literatura abundante, es de los primeros esfuerzos que se hacen, y la verdad, si ustedes consultan la obra van a poder constatar que es un gran esfuerzo de sistematización de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha enunciado hasta la fecha. Este libro pues se titula El Sistema Nacional Anticorrupción y es una obra colectiva que estuvo coordinada por el doctor Ricardo Tapia Vega, el doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas y el licenciado Manuel Lucero Espinosa. Es un libro coeditado por el Colegio de Morelos, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Tax Editores Unidos, SADCB y la Universidad de Santiago de Cali, Colombia. Es pues una obra que reúne varios estudios en el que se aborda el análisis del fenómeno de la corrupción, presentando información actualizada para su combate y erradicación, destacando la reforma constitucional de mayo de 2015 que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. La obra se integra de 13 capítulos, en esos 13 capítulos intervinieron 15 destacados estudiosos, 12 mexicanos, 3 colombianos. Se integra entonces por esos 13 capítulos y dentro de estos capítulos señalaré solamente los siguientes, entre otros, desde luego, la insuficiencia de los tipos administrativos en el Sistema Nacional Anticorrupción para conductas susceptibles de responsabilidad administrativa sancionables, el capítulo tercero, a cargo de Omar Herrera Salazar. Luego el capítulo cuarto, el procedimiento administrativo disciplinario y el debido proceso, que llevó a cabo el doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas. El fortalecimiento del Estado de Derecho en el capítulo octavo, la transparencia, la participación ciudadana y el uso de las tecnologías de la información en el ataque a la corrupción. Este capítulo lo desarrolló el doctor Juan Rabindrana Cisneros García. Y por último, el procedimiento penal como herramienta esencial en el nuevo modelo constitucional de combate a la corrupción que desarrolló el maestro Gabriel García Vargas. Estos solamente son 4 capítulos que yo estoy enumerando de 13, aprovechando que están con nosotros sus autores. Entonces, esta obra, como estoy diciendo, es una obra muy importante que trae pues información de este flagelo que hemos venido sufriendo en los últimos años de la corrupción, que bueno, pues puede entenderse como una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico de otras índoles de sus gestores. Como sabemos, el artículo 113 constitucional se reformó y dio paso precisamente a instalar en el texto constitucional la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno que resultaran competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, que esta parte tiene mucho que ver con lo que nosotros desarrollamos en el Seminario de Estudios Jurídico-Económicos. El instrumento legal de segundo nivel, a partir del cual tiene vida el Sistema Nacional Anticorrupción, es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial del 18 de julio de 2016. Esta ley pues tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución, y sus objetivos pues son muy numerosos. Yo solamente destacaría el de regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional,
su comité coordinador y su secretaría ejecutiva, el de establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana, y por último, que resulta muy importante para nosotros, que es el de establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización. Sin más, solamente a modo de dar un punto de partida, dejaremos que mejor los autores que conocen muy bien su obra nos hagan favor de hacernos la presentación de la misma y los comentarios correspondientes. Vamos a darles un fuerte aplauso a los invitados que les toca su presencia. Y vamos a ceder la voz en primer lugar al doctor Juan Rabindrana Cisneros García, no sin antes dar a ustedes algunos datos de su amplísimo currículum que nosotros hemos simplificado para hacer eficiente el desarrollo del evento. Él es doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, es rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, exfuncionario en 4 ocasiones de la Administración Federal de Aduanas, miembro de número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y del Claustro de Doctores en Derecho de nuestra facultad, es expositor a nivel nacional e internacional y autor de los libros Derecho Aduanero Mexicano, Manual Práctico de Amparo contra el Embargo, y coautor de los libros Derecho Procesal Fiscal y Aduanero y el que comentamos, el Sistema Nacional Anticorrupción. Ha participado en la creación de más de 200 videos visibles en YouTube sobre contenidos jurídicos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Pues primero que nada agradeciendo a nuestro director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante, al director del Seminario de Estudios Jurídicos y Económicos, aquí nuestro querido maestro Morales, y pues bueno, sin más, me toca desarrollar el capítulo 8, voy a platicar brevemente para que no se haga pesado, que se refiere al fortalecimiento del Estado de Derecho, la transparencia, la participación ciudadana y el uso de tecnologías de la información en el ataque a la corrupción. Pues hoy en día el país se enfrenta a uno de los problemas más graves, ¿verdad?, que es el tema de la corrupción. Si bien ha sido un flagelo que nos ha acompañado durante toda la historia, parece que del hombre, pues desafortunadamente se ha visto de una manera muy manifiesta en los últimos tiempos. Con base en el Índice Nacional de Percepción de la Corrupción de 2017, dado a conocer por Transparencia Internacional, México avanzó un número del 30 al 29 en los países más corruptos del mundo. Lo que nos dice León Zuckerman, que somos el país más corrupto de las naciones que pertenecen al llamado G20, que es el grupo de los 20 países pues, que tienen la economía mundial, ¿no? El 85% de la economía mundial pasa por esos países, y es el país más corrupto de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, ¿no?, la OCDE. Es una publicación del año 2018 en el periódico Excelsior, pero que da pie del grave problema que nos enfrentamos. Otro de los graves problemas que tenemos y que se percibe mucho, por ejemplo, en la materia penal, es la falta de una aplicación efectiva y general de la ley, ¿no?, la llamada impunidad. Entonces, por una parte tenemos un problema de corrupción y por otro muy grave, que es el fenómeno precisamente de la impunidad. Cuando se me invita a escribir este artículo, acepto gustoso, y mi vertiente es materia aduanera, fiscal, constitucional, pero es que es en todas las materias donde vemos este fenómeno desafortunado. Así, este artículo tiene como objetivo expresar mi opinión respecto a este sistema nacional, desde la perspectiva académica, pero también como servidor público que fui, y sobre todo también como usuario, ¿no?, como ciudadano. Cuando entramos al análisis, lo primero que vemos es el concepto de la corrupción. Encontré una página de la Función Pública, de la Secretaría de la Función Pública, que nos dice que la corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. Entonces me pareció muy interesante esta clasificación que hace, y dice que una corrupción a gran escala es la corrupción que consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado
y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. ¿Sí? Es de los más graves y son de los que están a más alto nivel. Actos de corrupción menores. Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano del poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. Y hace una clasificación también de la corrupción política, que será la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Y bueno, cuando vemos el tema de la impunidad, dice aquello que es calidad de lo impune, y si impunes que queda sin castigo, ¿no? Entonces vemos esta clasificación que hace la función pública, claro, obedece a la ley anterior. Ahora vemos que tenemos infracciones graves y no graves, pero básicamente yo creo que es muy adecuado. Algo que se ve mucho en la materia de teoría de la Constitución es hacer énfasis en que el Estado, el poder del Estado, debe de estar precisamente acotado por las reglas de derecho. Pero tal parece que muchas veces esas reglas de derecho funcionan más bien al poder público, ¿no? Entonces, es aquí donde tenemos esta problemática y que pues está vigente, ¿verdad? Desde todos los tiempos que se ha platicado. Algo que de repente también se deja de lado es la finalidad del Estado. Aquí, miren, cuando vemos la Constitución Política de 1857, que me parece muy interesante, ya desde el artículo primero decía que el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociales. ¿Verdad? Qué relevante, yo creo que está mejor redactada que la actual. Y luego dice, en consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Bueno, ya hablamos de temas de derechos humanos, ¿no? Actualmente ya no las otorga, sino que las reconoce. Pero vamos más atrás, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Recuerdo cuando analizamos esos artículos, luego me brincaron a la vista los siguientes. Dice el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: el objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. El artículo 5 nos dice que la ley no tiene derecho de prohibir, sino las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está vedado por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a ejecutar lo que ella no ordene. Miren lo que dice el artículo 12. Siendo necesaria una fuerza pública para dar protección a los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad y no para el provecho particular de las personas por quienes está constituida. Un grave problema que tenemos en la ley, a mi manera de ver, ahora que la hemos revisado, es que los tipos están muy abiertos, ¿no? Cualquier conducta puede caer en esos tipos, o sea, es un peligro latente, y yo creo que es donde ahora el tema de los derechos humanos pues, tiene que ser muy relevante la actuación por parte de los que se encargan de la defensa de esto. Y en esto pues, los abogados tenemos un papel muy importante. Y por último, miren que como dato curioso, el artículo 15 de la citada declaración dice que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su administración a todos los empleados públicos, ¿no? Desde entonces dicen, pues que todo se lo malversa, ¿no? Entonces, bueno, no hablamos de la generalidad, pero evidentemente pues, es un problema que ha estado latente durante mucho tiempo. En cuanto al número 4, ¿qué pusimos respecto a los derechos humanos? Algo que decía un maestro, siempre se me va a quedar, siempre se me quedó muy grabado, es que cuando nos enseñó la pirámide de Kelsen, se nos dijo, oigan, esta pirámide en la práctica, compañeros, se voltea, ¿no? La pirámide, recuerdo, ¿no? Hablaba de arriba la Constitución, los tratados, las leyes, reglamentos, y hasta abajo, pues lo que diga mi jefe, ¿no? Prácticamente. Pues bueno, dicen, la práctica se voltea completamente. Si no haces lo que dice tu jefe, te cesa, ¿no? Hay que hacerle caso a la circular, a la regla, y al último, si bien nos va, hay que hacerle caso a la Constitución. Pareciera que ese comentario que hizo mi maestro hace más de 30 años sigue estando vigente. Ahora bien, como bien lo decía nuestro director del seminario,
Es importante ver la regulación internacional que regula, ¿verdad?, estas materias, esta disciplina. Y en primer lugar podemos hacer mención de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, OEA. Fíjense, está firmada desde el año de 1996 en Caracas, Venezuela, y fue ratificada por el Senado de la República el 30 de octubre de 1996. ¿Desde cuándo estamos hablando de estos temas? Tenemos la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, firmada el 17 de diciembre de 1997 y ratificada por el Senado de la República el 22 de abril del año de 1999. Y un instrumento muy importante que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el Convenio de Mérida, firmado el 9 de diciembre de 2003 y ratificado por el Senado de la República el 29 de abril del año 2004. Desde entonces, bueno, hemos tenido diferentes instrumentos, siendo que en la actualidad, pues evidentemente hubo una reforma a los artículos 108 a 114 constitucional. Tenemos la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que hemos venido comentando, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se modificó para tener una función aquí medio complicada, ¿no?, para el tribunal, porque ahora el tribunal es el que resuelve los casos anticorrupción, ¿no?, los casos graves. Entonces el órgano interno es el que investiga, sustancia, y luego lo manda al tribunal y será el tribunal el que lo resuelve. Hay quien dice que eso está en contra de la naturaleza propia del tribunal, hay quien lo vemos positivo, ¿no?, porque de alguna manera pues es como que más imparcial la resolución de los asuntos. El problema es que es para asuntos graves, ¿no? Entonces, pues bueno, sí vale la pena dar una mirada a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para ver cómo es el procedimiento. Tenemos diferente legislación. En el punto 7 lo que abordo, de una manera muy breve, es el tema que siempre hemos peleado de la responsabilidad del servidor público, ¿no?, la responsabilidad patrimonial tanto del Estado como del servidor público. Tenemos diferentes leyes, muchas veces crean confusión. La legislación civil nos habla de la posibilidad de poder reclamar daños y perjuicios. Yo nunca vi que nos ganaran un solo asunto por esa vía. En materia administrativa, bueno, tenemos el artículo 49 de la ley del SAT, 34, perdón, de la ley del SAT, que habla de la posibilidad de fincarle daños y perjuicios, ¿verdad?, a un servidor público, y en este caso al Estado, pero pues realmente yo nunca vi un caso en donde se pudiera haber llevado a cabo la procedencia de este artículo, y guarda referencia con el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Tampoco conozco algún caso donde hayan obligado al Estado a pagarle a un particular. Y por último, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que también se vuelve muy complicado acreditar la llamada actividad administrativa irregular del Estado. Sin embargo, bueno, es obligación de los abogados el seguir, ¿verdad?, insistiendo en demandar este tipo de conductas cuando éstas se llevan a cabo. En mi materia, en materia aduanera, pues realmente muy pocas veces vi que algún servidor público que a lo mejor por su negligencia se echó a perder un contenedor de pescado, de fruta, ¿no?, perecedera, pues prácticamente nunca vi que alguien lo condenara, ¿no?, a pagar una cosa de esa naturaleza, o que el Estado le haya pagado, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea que queda pendiente por parte de nuestras autoridades y de nuestros jueces. Para concluir, hablaré un poquito de la Convención de la ONU contra la Corrupción. Los invito a que lo lean, es súper interesante. Básicamente tiene los siguientes apartados que me parecen muy interesantes y que voy a ser muy puntual en señalarlos. Habla básicamente de los siguientes puntos: de la prevención, de la transparencia y participación ciudadana, de la penalización, recuperación de activos y la cooperación internacional. Brevemente diré que la prevención dice que debe consistir en el establecimiento de políticas públicas que la prevengan, promuevan la participación de la sociedad y difundan los principios del Estado de Derecho. Asimismo, debe de fundarse en el reclutamiento de personas idóneas para el cargo con base en el mérito. Y de repente llegas a alguna administración y hay personas que no tienen el perfil, ¿no? O sea, pues eso es corrupción. O sea, y falta de una verdadera política, ¿no? Hay personas que no tienen carrera, o que son veterinarios, ¿no?, en tema aduanero. Dices, oye, pues está extraño esto, ¿no? Me dicen, no, es que aquí también hay que aprender a tratar con animales, ¿no? Bueno, los que se importan, ¿no?
la transparencia y la participación ciudadana pues es fundamental, ¿verdad? El que pues podamos conocer cuánto gana un servidor público, sus actividades, ese tipo de cosas, y la participación precisamente en el control a ese tipo de corrupción. Que bueno, desafortunadamente ahora con los twitters estos que de repente se inventan y se mandan y pues cualquier persona le pueden difamar también, ¿no? Es un arma de doble filo. La penalización que dice que debe recaer en una verdadera sanción penal y no solamente en una simple sanción administrativa. Se debe de garantizar la imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción, fíjense, como lo viene aquí ya manejando. El tema de la cooperación internacional, claro, porque pues vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? Ahora ya las personas, pues ya vimos que mandan el dinero a otro país, ¿no? Compran departamentos, casas, bienes en otros países, y sin esa coordinación internacional pues, de los países va a ser muy difícil que se puedan rastrear. Y por último, la recuperación de los activos, que es la otra, ¿no? Que luego los países dicen, pues aquí está el dinero, aquí se queda, ¿no? Oye, no, pero espérate, es de nosotros, ¿no? Fue lo que desvió el Señor. Pues sí, pero es que está aquí en la caja fuerte y aquí se va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, es donde la Convención de la ONU precisamente puntualiza estos puntos. Insisto, es muy interesante poder adentrarnos para poderlo analizar. Y bueno, aquí una aportación que yo hago con base en lo que pues, me ha tocado vivir en 25 años en tema aduanero. Tengo la gran fortuna de poder ir a las reuniones internacionales de aduanas que se hacen cada año por parte de la academia. Y bueno, llegan los compañeros de China, ¿no? de Alemania, de Colombia, de varios países, y platican de toda la tecnología que en la actualidad existe, y es cuando te dices, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Un chico que de repente viaja a Europa, ¿no? Vive en Colombia, viaja a Europa, inmediatamente el sistema detecta que no tiene declaración de impuestos, que no tiene cuenta de banco, que es la primera vez que viaja. Entonces eso pues prende una alarma, ¿no? Y no lo hace una persona, lo hace un algoritmo. Y de repente regresa después de un mes. Pues quién se avienta un mes en Europa, ¿no? O sea, sin recursos económicos. Dice, pues este cuate indudablemente pues trae droga, ¿no? Y en cuanto llega, pues evidentemente lo pasan a revisión. Y si le encuentran droga, ¿no? Los sistemas actualmente te dicen cuántas veces has viajado al extranjero, con quién has ido, cuánto has declarado. En la cámara de cuando te bajas del avión, pues ahí dice quién se documentó y quién sí está, quién no está, ¿no? Entonces con esos avances tecnológicos es donde dices, bueno, pero no se pueden dar cuenta de que una persona anda mal, ¿no? O sea, que un cuate que está en finanzas y de repente se va a Las Vegas, pues no creo que vaya a ser una inversión, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Y entonces son temas en donde uno pues, se sorprende de qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues ya para concluir, creo que debemos de hacer mucho énfasis en el tema precisamente de la educación. De la educación y de hacerle ver al servidor público el gran valor de ser un servidor público, de servir a la población. Y yo creo que es tarea fundamental de las universidades el poder crear mejores ciudadanos y mejores servidores públicos. Yo se los puedo decir, mucha gente que sale de la facultad y llega a un trabajo, jamás en su vida vuelve a agarrar un libro o llega a recibir una capacitación por parte de la dependencia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y es una labor no solamente de uno, es de todos, el poder avanzar en el combate contra este flagelo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Juan Rabindranath Cisneros García. En uso de la voz ahora, el maestro Omar Herrera Salazar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues para mí es un placer traer esta obra aquí a mi casa, en la facultad, agradeciendo al maestro Benito, que fue el creador de junto con el doctor Rabindranath, de este evento, para poderles traer a ustedes un poco de lo que se escribió en esta obra. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de crear este artículo bajo una idea que nació como cuando hace 20 años que estaba yo en sus lugares, no más, 30 casi, no, sí 20 años que estaba como ustedes, chicos, que tomaba Derecho Administrativo con mi maestro Alfonso Nava Negrete, en paz descanse, y él nos decía, ¿quién de ustedes quiere trabajar en el servicio público? No, pues todos, porque todos decíamos, todos queremos ganar, hagas o no hagas, pase lo que pase, pues te pagan, ¿no? Y decía, bueno, ¿y quién de ustedes me puede decir qué responsabilidades va a tener? Y nos dejaba buscar en los
en los temarios, ver qué materias nos daban para nosotros saber en lo individual qué responsabilidades podíamos tener como servidores públicos. Y pues podías encontrar muy pocas. Por ejemplo, a mí me tocó con el maestro Larios Díaz ver laboral burocrático, y él, pues, el temario es extenso y te da una embarrada de lo que eran todas las responsabilidades que puedes tener con una persona en el servicio público, que van desde la penal, administrativa, puedes tener civil porque depara en responsabilidad patrimonial, tienes la responsabilidad laboral, ¿sí? Y pues una incluso, dependiendo del cargo, hasta política. Entonces decía, bueno, ya que se dieron cuenta, van a saber cuando les ofrezcan, oiga, no te quieres venir a trabajar, hay plazas, no te quieres entrar a trabajar al gobierno, que antes de preguntar qué hay que hacer, cuánto gano y a qué hora salgo, es ver cuáles son las funciones y qué tipo de responsabilidades. Porque al final del día, pues dice un principio general de derecho que ustedes deben de saber, que es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y muchas veces los servidores públicos se encuentran sujetos a responsabilidades, no porque no estén preparados para llevar a cabo el cargo para el cual los están nombrando, que ahora sí, como decía el doctor, ahora hay hasta veterinarios en materia de aduanas, diseñadores de modas en propiedad intelectual, etc. Pero tienes que saber que cada acto y cada omisión, porque te pueden responsabilizar por actos positivos o negativos, pues van a circunscribirse a tu responsabilidad. ¿Sí? Todo lo que firmas, todo lo que supervisas, todo lo que revisas, todo lo que no firmas, todo lo que no supervisas, todo lo que no entra en tu campo de actuación, puede ser sujeto a responsabilidad. Entonces, bajo esa idea, pues en mi experiencia, pues tuve más de 15 años en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como secretario de acuerdos. Entonces, pues, ver asuntos de responsabilidades, literal, pues era puro chisme. Era el chisme de, es que a mí me dijeron que hiciera, es que yo no sabía, es que yo pensé, es que yo hice, es que no hice. Y ahí vamos a parar todos los servidores públicos, en ese desconocimiento, ¿sí? Porque teníamos un régimen anteriormente de obligaciones genéricas y abstractas en el servicio público, que estaban previstas en nuestro artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, donde decía de manera genérica qué tienes y qué no tienes que hacer como servidor público. Y entonces la autoridad disciplinaria pues te auditaba, te revisaba, y de todo lo que hicieras o no hicieras, pues trataba de ver qué obligación incumpliste. Pero ¿qué pasó con el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues bueno, ustedes están chavitos, pero no tanto. En 2015 se acordarán, hace 3 años, pues estábamos 4 ya, estábamos peleando porque Peña era un ratero, y porque la Casa Blanca, la Casa de Manilalco, y todos los casos de corrupción que se dieron, y entonces pues crearon este Sistema Nacional Anticorrupción como respuesta. Y modificaron muchas cosas, aunque yo les podría decir en una plática más extensa que no crearon el hilo negro, ya estaban todos los elementos del Sistema Nacional en nuestra legislación, ya había un fiscal en temas de anticorrupción, ya el tribunal ya existía con esa capacidad, pero era letra muerta, porque incluso lo hizo Fox, imagínense. Desde Fox estaba la reforma constitucional para que el tribunal pudiera ser el que sancionara, pero pues nadie lo puso en marcha. Fox lo hizo al final de su sexenio, Calderón sabemos que se dedicó a la guerra, y entonces pues no hizo nada de reforma integral del Estado. En ese sentido, lo que hacen es crear este sistema y nos quitan las obligaciones genéricas y abstractas al servicio público. Ya no existen como tales, bueno, al menos esa es mi opinión y eso es lo que sostengo en el capítulo, por eso se llama insuficiencia de los tipos, porque todas esas obligaciones genéricas y abstractas, y ustedes lo deben saber, chicos, ¿cuál es la característica de la ley? Genérica y abstracta, no puede ser personal, no podrías, imagínense la cantidad de leyes y lo específica que tendrían que ser para regir la actuación de todos los servidores públicos en todas las dependencias a todos los niveles. Sería imposible, desde regir hasta el afanador, hasta el secretario de Estado, y que va a cambiar de actividad en cada rama de la administración pública. Eso es imposible. Pero entonces, ¿qué hacen? Quitan las obligaciones. Y entonces ahora, ¿cómo se sanciona en el sistema disciplinario? Se sanciona a partir de crear ilícitos o tipos administrativos. Si ustedes ya llevaron derecho administrativo, por ahí alguien les debe de haber hablado de las facultades de verificación de la autoridad, que son facultades discrecionales para verificar quién cumple o no cumple la norma. Y cuando se cumple o no se cumple la norma, ¿sí?,
se fija o se inicia un procedimiento sancionador y se fija un ilícito o una infracción administrativa. Pero esa infracción se construye a la luz de la conducta realizada por el agente y la norma legal que se está violentando. Aquí quisieron hacer parcialmente lo mismo, señalando ya ilícitos o tipos de ilícitos administrativos específicos. Esto es, ya no hay una obligación genérica que yo incumpla para que me sancionan. Lo que hay es una adecuación de una conducta a un tipo previsto en la ley. Básicamente nos pasaron a un sistema muy semejante, similar al derecho penal. Y eso está bien. ¿Por qué? Hay que recordar que el derecho administrativo, en la parte que se llama derecho administrativo sancionador, es una expresión de las facultades punitivas del Estado. Y ustedes deben saber desde el primer, segundo semestre, cuál es por excelencia la facultad punitiva del Estado, el derecho penal, en donde creamos los tipos, ¿sí?, sanciones para conductas específicas. Por tanto, en la doctrina siempre se ha aceptado que los principios del derecho penal se apliquen a la materia de derecho administrativo sancionador. Entonces, hasta ahí vamos bien, sí se puede, es válido que se creen estos tipos o ilícitos administrativos. Pero ¿cuál es la problemática? Que al crear tipos específicos, entonces ya la autoridad, el Estado, pues no va a poder castigar muchas conductas si no están previstas en ley. ¿Por qué? Porque un principio que debemos conocer en materia penal es el de tipicidad. Exacta aplicación de la ley, que se divide en dos principios a su vez, taxatividad y lex certa, que palabras más, palabras menos, pues es, no me puedes sancionar por una conducta no prevista en ley, no me puedes sancionar por una conducta que está prevista en ley si estás aplicando la analogía o mayoría de razón, tiene que ser exacta aplicación de la ley. Y entonces en el servicio público pues vamos a tener que antes podíamos sancionar errores administrativos que no buscaban corrupción. Yo les pongo un ejemplo, a ver, quien ustedes realicen el servicio social en un área o esté trabajando en áreas administrativas, cuando se pagan los cheques o se generan nóminas a empresas o a empleados, vamos a tener una cadena de mando del operativo que genera el cheque, lo pasa a un jefe de departamento que lo revisa, lo pasa a un subdirector que lo autoriza, lo pasa al director del área que lo firma y con esa firma se hace el movimiento de las transferencias electrónicas. Si nosotros nos brincáramos con el viejo sistema ese procedimiento, que suele pasar por falta de personal, por cargas de trabajo, donde el que hizo la nómina se brinca directo a todos y se va directo al jefe, fírmele aquí, porque ya estamos a 31 a las 10:59 de la noche y tenemos una hora para pagar la nómina completa. Entonces, pues fírmele aquí y luego subsanamos los pasos. Eso se sancionaba y era un error administrativo. No había corrupción, nadie se iba a volar nada, nadie se iba a robar el dinero. Simplemente son errores en la función administrativa. Pues eso se sancionaba. Hoy día, esos errores, pues no se pueden sancionar. ¿Por qué? Porque no están tipificados. No hay un ilícito administrativo que prevea conductas como estas. A contrario censo, las que quedan tipificadas de tal manera que incluso se hacen imposibles de aplicar. Esta parte, pues yo la he expuesto a través de muchos eventos, no solo como estos, sino foros con mis compañeros, coautores. Incluso la semana pasada, el viernes, el maestro Gabriel García Vargas y el magistrado Estrada Cuevas acudimos a un foro que fuimos moderadores y el magistrado conferencista magistral al estado de Tlaxcala. Y siempre nos dicen lo mismo, es que nos están diciendo cómo se nos van a caer los asuntos. Pues no es que les diga cómo se van a caer, les diga cuáles son los errores. Ya les toca desde sus trincheras pues, ponerse a estudiar, tratar de encontrar la forma de dar la vuelta a lo que nosotros les decimos. Porque al final del día, y citando a mi gran maestro, él nos decía en clase, el hambre del litigante es la que hace ciencia jurídica. Cuando ustedes tengan la necesidad de ganar un asunto, es cuando la imaginación les va a dar hasta donde quieran. Y van a voltear los argumentos a su conveniencia. Porque esto no es una ciencia exacta, chicos. El derecho no es exacto. Entonces ustedes pueden pensar muchas maneras. Así yo pensé en esta y decir, bueno,
Les voy a poner un ejemplo. Hay una falta que es no grave, que se refiere a la falta de disciplina y respeto con otro servidor público o con un particular, y dice el tipo, coma, en términos del código de ética que emita la dependencia. Yo aquí entonces, para aplicar esa falta, me tengo que ir al código de ética. ¿Y qué es el código de ética? ¿Qué es la ética? Bueno, pues tenemos muchas definiciones y podemos meternos a filosofar, pero ahí el detalle, nos vamos a meter a filosofar. La autoridad va a filosofar en cuanto al principio contenido en ese código de ética y lo va a entender de una manera. Pues yo que voy a defender a la persona que quieren sancionar, pues lo voy a entender de otra manera. Y al momento que vaya yo a impugnar al tribunal esa resolución, a lo mejor el tribunal lo entiende de otra manera. Ya con esa ventana abierta, ya no hay exacta aplicación de la ley. Ya se violan los principios de tipicidad, taxatividad y lex certa. Pues no se puede. Habrá que buscar la manera, reformando la ley, buscando doctrina, creando criterios en los tribunales de cómo es que lo vamos a aplicar. Ahora, esto, chicos, tiene un punto muy importante y creo que siempre me ven feo en todas las mesas, porque todos empiezan hablando de la corrupción. Y todos dicen, es que la corrupción es mala, y es que la corrupción es esto, y es que la corrupción es lo otro. Y eso lo único que significa es que se están comprando con el cuento gubernamental. No se llama corrupción, es derecho disciplinario. Si nos vamos con la corrupción, que es una especie de un vicio en el servicio público, entonces estamos perdiendo el piso. Es válido que lo hagamos en razón de que nos hemos ido con todo, dicen por ahí, como gordo en tobogán, contra la corrupción, porque es lo que nos pega a diario. Prendemos las noticias y aparte de ver muertos, vemos gente fugada con millones de dólares. Es cierto. Pero el enfocarnos solo en eso es enfocarnos en una de las consecuencias de que no se atiende la naturaleza de la materia y su origen, que es el derecho disciplinario, poner en orden a la administración pública. Este sistema, y cito a mi compañero el maestro Gabriel García, y dice, es represivo, no es preventivo, no tiene nada de preventivo. Aquí se está olvidando que el servicio público se inicia a través de dos cosas. Primero, escogiendo bien a los servidores públicos, en fondo y en forma. Gente que sea idónea en cuanto al perfil para desarrollar el puesto. Y gente que sea eficaz, eficiente y con valores de servicio público. Y eso es algo que en México siempre se ha ido dejando, relegando, hasta llegar al punto de ahora, donde la 4T, por ejemplo, y esto lo dijo Lorenzo Córdoba, que también es maestro de aquí, en un foro en Cuernavaca, dijo, es que la 4T llega con el instinto o con un criterio creacionista. Todo lo que estaba antes era malo, era la oscuridad, era las cavernas. Llegaron y ya se hizo la luz. Y para hacer esa luz, hay un corredero de gente impresionante. No está mal, sabemos que los cuadros cambian en la administración. Lo malo es cuando cambian los cuadros y ponen otros que no tienen ni idea de qué hacen ahí, que jamás han trabajado en la administración pública, o que sí estuvieron, pero en ramas completamente distintas a las de ellas. No hay un cambio paulatino, con capacitación. El primer acto de corrupción es ocupar un cargo para el cual no estás preparado. Ese es el primer acto de corrupción. Entonces, desde ahí se debe de empezar. ¿Para qué efecto? Para que la gente que empieza en el servicio público lo pueda prestar con eficacia, eficiencia, honradez, honestidad en el servicio como mandata la Constitución. Y no esperar a que ponen a gente que no ha estado, nunca ha estado, no tiene ni idea, y a las primeras de cambio, bajo una buena idea a lo mejor, pues acaba siendo sancionado. ¿Sí? Y con todo el peso de la ley, dirían por ahí. Entonces, aquí lo que debemos de ver es que se necesita capacitación a los que están, porque no vamos a poder cambiar, no vamos a poder llegar con el cabecita de algodón a decirle, oigan, es que necesita hacer exámenes a todos porque
puso a pura gente inexperta, ¿sí? Entonces necesitamos capacitarlos y necesitamos estar aquí en las escuelas para que ustedes como alumnos estén conscientes de dos cosas. ¿Quieren entrar al servicio público? Qué bueno, los felicito. Hasta los podemos recomendar. Solamente se les van a decir dos indicaciones. La primera, están conscientes de todas las responsabilidades que van a adquirir, porque no se vale de yo no sabía al rato que estén en procedimiento. Y segundo, más allá de que van a entregar su vida a trabajar de noche a noche, que nunca dejen de estudiar y de capacitarse, porque el día de mañana la suerte cambia y a veces eres autoridad, a veces eres litigante, a veces eres tribunal y a veces hasta vendes libros, y eso sí es experiencia personal, yo ya pasé por los tres. Entonces, en este capítulo, chicos, lo que hago es ese contraste, ya para ir concluyendo, de decir, antes el servicio público tenía obligaciones y nos sancionaban por incumplirlas. Hoy en día sancionan por la comisión de ilícitos. Y entonces, bajo esa regla, yo les podría decir, como servidores públicos, pueden hacer lo que se les dé la gana mientras no actualicen el tipo. Si lo actualizan, se va a ir todo el peso de la ley. Y lo peor es que muchas veces no lo actualizan ustedes. Se los actualizan sus superiores, se los actualizan toda una esfera, una red de corrupción. Si no, pregúntenle a Rosario Robles, que está pagando por una red de corrupción que va más allá de ella. ¿Sí? Entonces, este capítulo sobre eso, a mí nada más me queda más que agradecer a mi facultad, a mi escuela, al maestro Benito, al director por la apertura de este espacio, pero sobre todo a ustedes, que cualquiera que sea la razón se interesaron, y esperemos que de las palabras que recojan de este pequeño foro de presentación del libro de todos los que vamos a participar, pues les interese un poco la materia, al menos si van a estar allá afuera ejerciendo el servicio público, pues sepan que hay una guillotina por ahí que les puede caer, porque viene duro y está duro, ¿eh? Hay gente que se lleva hasta 4 procedimientos por una sola conducta y luego no le alcanza el dinero para defenderse. Y ni siquiera hizo nada, no fue él. Por eso es importante capacitarse. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Omar Herrera Salazar y al mismo tiempo le pedimos una disculpa. Me brinqué su currículum, lo vamos a reponer ahorita. No me dieron ninguna feria para saltarlo. El maestro es licenciado y especialista en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y doctorando en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, del Centro Estudios Carbonell y del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha sido secretario de acuerdos de la 3ª y 11ª Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consultor y abogado litigante en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Una disculpa, repuesta a la omisión. Ahora sí, ya en orden, el doctor Jorge Alberto Estrada, le vamos a ceder el uso de la palabra. Él es doctor en Derecho por el Colegio de Morelos, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, especialista en Derecho Administrativo y Fiscal por la Universidad Humanitas, Campus Cuernavaca, especialista en Contratación Pública y en Responsabilidad Civil por la Universidad Castilla-La Mancha. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Maestro Jorge Alberto Estrada, en uso de la voz. Nuevamente, buenas tardes a todos. Agradeciendo de antemano al doctor Héctor Benito porque hace posible este evento académico en el que vamos a platicar con ustedes sobre el contenido, los contenidos de este libro que estamos presentando acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. Saludo nuevamente a mis amigos que se encuentran aquí en el panel y que son coautores de esta obra. Este libro nace en torno de una copa de vino. 4 personas estábamos comiendo a la espera de participar en un seminario
Y bueno, pues en la sobremesa, degustando una copita de vino, pues empezamos a platicar sobre este tema. Y el resultado de esa tarde, pues fue este libro que está materializado en la obra que estamos compartiendo. Contiene 13 ensayos. Estos ensayos pues, corresponden a igual número de autores, y un prólogo que desde mi punto de vista muy interesante, porque es un prólogo que no se limita a presentar la obra o a hacer una exaltación de los contenidos, sino que hace una crítica y entabla un debate con cada uno de los autores. El prólogo le corresponde al magistrado Jean-Claude Trompetit, que es magistrado de sala de un tribunal colegiado de circuito. Entonces, esto hace un poco más interesante la obra. Pero además de todo, es un libro que se presenta en este año, en el 2019. Sin embargo, los contenidos del libro se empezaron a redactar pues, en el año anterior. Es una obra que tardó más o menos en salir a la vida. De aquella copa a la fecha en que se materializa, pues habrá tardado como 8 meses en producirse, más lo que ya teníamos pues cada uno de los autores leído, estudiado, y bueno, pues de la fecha en que se planeó, de que empezamos a escribir a la fecha en que se publica, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado varias cosas. Primero, bueno, pues tiene como motivo la reforma en materia de combate a la corrupción, que se publica en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015, y luego pues tiene como resultado también, o como motor que nos motiva a escribir, pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas y todas las vicisitudes, todas las circunstancias que observamos tanto en la reforma constitucional como en la ley que pretende reglamentar la fracción tercera del artículo 109 constitucional. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que es cierto, antes de la reforma, es decir, antes de 2015, ya existía, digamos, una doctrina, por lo menos, más o menos uniforme, aquí en México sobre materia de responsabilidades administrativas. Y esa doctrina que se venía desarrollando y que venía definiendo la Corte a través de las diversas jurisprudencias, pues nos venían diciendo que, en principio, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, pues son dos manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, que por lo tanto, pues podía recogerse los principios del derecho penal para aplicarlos al derecho disciplinario. Pero agrega esta palabra de manera, o esta frase, de manera modulada, o sea que sí podemos tomar los principios del derecho penal, que es donde más se ha desarrollado, y aplicarlos moduladamente al derecho sancionador, en este caso al derecho administrativo disciplinario. Sí se pueden aplicar, pero teníamos esta salvedad de que fuera modulado. A partir de la reforma y a partir de la reforma constitucional y de la exposición de motivos, pues vemos que dice, bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción va a tener básicamente dos vertientes. La principal, se supone que así es, que es preventiva. Entonces tiene que haber todo un sistema nacional, este sistema nacional se va a replicar pues, a nivel estatal, y por qué no llevarlo y arrastrarlo hasta los municipios, para efecto de que se establezcan políticas públicas que permitan la prevención de actos o de hechos de corrupción, y que no tengamos que llegar a la otra etapa, que es la etapa o la fase correctiva, ¿no? Entonces, por una parte viene esto, la parte preventiva, que se supone que era lo más importante, y luego la parte correctiva, que se da a través del procedimiento disciplinario, es decir, sancionar las conductas que se consideren que son contrarias a derecho o que constituyen infracciones o ilícitos administrativos. Por ahí vamos. A partir de esa reforma y de esa exposición de motivos se establece que pues, tendrá estas características de ser preventiva y de ser correctiva, pero en la parte correctiva hay un renglón ahí mínimo con casi 3 palabritas perdidas que dice, bueno, y la parte correctiva tendrá que sujetarse a los principios garantistas.
Y es como una línea ahí nada más que nos dice eso. Entonces, estos principios garantistas, pues no quiere decir que nos llegaron de manera abrupta o sorpresivamente o irrumpieron en el escenario nacional a partir de junio de 2011, sino que ya existían estos principios, digamos, garantistas, pero pues no estaban desarrollados como los conocemos ahora. Generalmente los principios rectores o del debido proceso pues se estudiaban a través del artículo 14 y artículo 16 constitucional. Decía, bueno, pues ahí están las formalidades esenciales del procedimiento, y las formalidades esenciales del procedimiento son estas, y en la ley de amparo incluso se clasificaban las formalidades esenciales del procedimiento en materia civil y las formalidades esenciales del procedimiento en materia penal. A partir de la reforma y a partir de que abrazamos un sistema garantista a nivel constitucional, pues entonces empieza a hablar del debido proceso y las garantías del debido proceso, y entonces la Corte dice, bueno, esas garantías del debido proceso que se establecen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ya se contienen en el artículo 14 y en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y pues es tradición aquí en México que ya los conocemos. Bien, pues considero que tomando estos principios garantistas, principalmente los principios del debido proceso, pues en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se trata de incorporarlos de manera más expresa o explícita estos principios del debido proceso. Entonces, ¿qué hago yo en el ensayo que hemos titulado El procedimiento administrativo disciplinario y el debido proceso? Bueno, lo que hago es primeramente ver las etapas del procedimiento administrativo, y yo, salvo la mejor opinión de ustedes y de los quienes me acompañan en este panel, pues digo, son, digamos, tres etapas: una etapa investigativa, otra etapa adjetiva o procesal y una etapa resolutiva. Y estas tres etapas tienen identificados sujetos que las van a llevar a cabo. Un primer sujeto, que es un sujeto ad hoc, es el órgano investigador, y al órgano investigador pues le va a tocar, una vez que tiene conocimiento, tiene noticia de que se ha cometido una falta, ya sea grave o no grave, pues iniciar las investigaciones o todos los actos pendientes a averiguar si efectivamente un servidor público que ya sea denunciado o derivado de una auditoría, pues incurrió o no en falta administrativa. Ya no estamos hablando de hechos de corrupción, como se decía hace un rato, sino de una falta administrativa, grave o no grave, pues será el órgano investigador. Este órgano investigador, una vez que concluye que recaba pues pruebas, digámoslo así, para determinar que si hay presumiblemente la responsabilidad del servidor público, pues integra un expediente, un informe de presunta responsabilidad, y lo va a pasar a otra autoridad, ¿no?, haciendo, digamos, la imputación al servidor público para que se sustancie el procedimiento, y entonces tendríamos ahí una tercera autoridad, que es el órgano sustanciador. Y a este órgano sustanciador pues le corresponderá en principio pues recibir el pliego, o lo que se llama como informe de presunta responsabilidad, y decirle al servidor público, oiga, en este pliego a usted se le está imputando estos hechos que pueden ser constitutivos de esta falta administrativa, y existen estos elementos de prueba, pues, ¿qué tiene que decirnos al respecto? Es decir, darle la oportunidad de la debida defensa, ¿no?, que pueda contestar las imputaciones y a su vez pueda ofrecer pruebas. Hay una audiencia que se llama audiencia inicial, ahí se reciben las pruebas, y bueno, pues con ella, con el recibimiento de las pruebas, pues veremos cómo se va a llevar a cabo la secuela procesal, ya sea en sede administrativa o ante el tribunal, el tribunal administrativo, si se trata de faltas administrativas graves. Y posteriormente, una vez que concluye esta etapa, la segunda etapa a la que vengo refiriéndome, que es la etapa adjetiva o instrumental, pues tendríamos otra que corresponde al órgano resolutor, es decir, la parte del pronunciamiento de la sentencia o de la resolución administrativa que finca o no finca responsabilidad administrativa, y por supuesto que la ejecución sobre cuando tenga ejecución por la sentencia. Entonces ahí más o menos yo identifico ese procedimiento,
no lo identifico el procedimiento con estas etapas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y luego digo, bueno, pues vamos a ver cuáles son esas garantías y subgarantías del debido proceso que se encuentran de manera explícita o implícita en la ley. Y así, bueno, fui viendo cómo de algunos artículos subyacían algunas garantías del debido proceso. Por ejemplo, el principal, o el que llama la atención, pues el principio de presunción de inocencia. Entonces, al igual que en materia penal, pues el servidor público se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces hay una presunción de inocencia. Aquí es cuando yo decía que tenemos una doctrina hecha hasta antes de la reforma, en la que decía, bueno, los principios del derecho penal se van a aplicar en el derecho disciplinario, pero de manera modular. Yo digo, ¿cómo vamos a aplicar o cómo vamos a modular este principio del derecho penal en el derecho disciplinario? ¿Cómo podemos decir que es moduladamente inocente o moduladamente culpable? O sea, ¿cómo lo vamos a modular ese principio? No, desde mi punto de vista, no es así. Entonces encontramos este tipo de principios. Otro de los principios que vemos ahí y que son muy característicos del derecho penal es, por ejemplo, el de la defensa adecuada, ¿no? Que así como en el derecho penal se tiene derecho a una adecuada defensa, bueno, en el derecho disciplinario también. Tan es así que se exige que quien pueda representar al servidor público en un procedimiento disciplinario sea de alguna manera perito en la materia, ¿no? Y que si no hay si no tiene un defensor, pues el Estado debe proporcionarle uno de oficio, y que este tiene que ser perito en la materia. Entonces tiene que ser no nada más un nombramiento formal, sino también material, que quien va a llevar a cabo la defensa de un servidor público sea una persona avesada en el tema del derecho disciplinario. Otro de los principios que podríamos tener, que se traen del derecho penal, pues es el principio, digamos, de la doble instancia. Entonces, en esta materia, ¿qué se pretende? Bueno, que la sentencia que pueda dictar un tribunal fijando una responsabilidad administrativa, pues también sea revisable. Generalmente, si nosotros nos remitimos al procedimiento o al juicio contencioso administrativo, vamos a encontrar que eso es uniinstancial, ¿no? Y termina una vez que se concluye, se dicta una sentencia, y esa sentencia no es impugnable. Bueno, en materia de derecho disciplinario y en el procedimiento disciplinario, lo que se quiere, lo que se pretende, cuando menos en las faltas administrativas graves, que la sentencia que se cumple pueda ser revisable, ya sea a través del recurso de apelación, o que sea revisable a través del recurso de revisión a nivel, digamos, federal. Entonces, como estos, fui viendo artículo por artículo, fuimos viendo etapa por etapa, y bien fuimos viendo en qué artículo subyace, qué garantía o qué subgarantía del debido proceso, y es lo que estamos planteando en este ensayo, que yo les invito a que lo lean. Es una discusión bonita, porque pueden ustedes encontrar ahí que hay un punto de vista, por ejemplo, que decía el maestro Omar hace un rato, ¿no? Sobre lo que él plantea, de que ya las faltas administrativas es por tipo administrativo. Yo en el ensayo que yo estoy proponiendo digo, bueno, no es exactamente así, o yo no lo miro así. Yo como lo veo, bueno, yo veo que hay una técnica legislativa utilizada para la configuración de las faltas o de los tipos administrativos para faltas no graves, y una configuración legislativa distinta para las faltas administrativas graves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motivó al legislador para hacerlo así? No lo sabemos, no está diseñado. De tal manera que, ya para resumir, yo les decía, había una doctrina hecha, y que ahora tenemos que formar una nueva doctrina, una nueva dogmática, a través de ¿qué? Pues de los operadores jurídicos, ya sea que se trate de magistrados, que se trate de defensores, que se trate del propio servidor público o de sus defensores, que estemos creando o construyendo una nueva dogmática jurídica, que estemos pidiéndole prácticamente a la Corte, a través de los tribunales colegiados o de las salas o de pleno, que esté definiendo
los términos o los conceptos que encontramos en la ley general, y nosotros, claro, ir acercándoles ciertos razonamientos para que la Corte pues tenga que ir pronunciando y de esa forma ir generando algo de dogmática jurídica en torno al nuevo derecho procesal disciplinario. Yo agradezco mucho la atención de todos ustedes, también agradezco la invitación que me hacen estar aquí en la Facultad de Derecho. Ya tenía como unos 20 años que yo no venía para acá. Ya tenía un buen rato, sí he venido en otras ocasiones, pero ya no había invitado, cosa que agradezco mucho que me hayan invitado y estar aquí esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Finalmente, para cerrar con broche de oro, cedemos el uso de la palabra al maestro Gabriel García Vargas. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Procesal Penal y doctorando en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con diversos cursos y diplomados en materia penal y procesal penal. Ha sido agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada Fuerza Antisecuestro, de la Procuraduría General de Justicia del anterior Distrito Federal. Es abogado litigante y profesor de diversas universidades. Maestro, por favor. Gracias. Buenas tardes. Vamos a irnos rápido, la verdad ya vi que nos estamos cansando y hagamos los comentarios lo más someros posibles, pero tratando de utilizarlos. Primero, pero siempre quise hacer esto, es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a dar una plática a mi casa, a mi escuela. No me había podido parar aquí desde que salimos en la facultad, he estado deambulando en varias escuelas y este es mi primer ocasión, entonces si se me va el hilo, discúlpenme, yo estoy muy emocionado por poder estar aquí frente a ustedes, frente a mis colegas universitarios. Segundo, muchas gracias al maestro por habernos invitado, por abrir las puertas a través del seminario para presentarles esta obra. Y vamos a entrar en materia. ¿Qué hicimos o qué hizo? Yo participé en esta obra por invitación directa del maestro Lara Salazar. ¿Qué hicieron cuando estaban revisando, cuando analizamos qué es las reformas o en qué consistía el Sistema Nacional Anticorrupción? Ya les comentaron, es todo un entramado jurídico con nuevas leyes y reformas a algunas. Sin embargo, dentro de lo que se catalogó en el artículo 108 constitucional, señalando que serán sujetos de las responsabilidades tanto administrativa como penal, entre otras, un catálogo de servidores públicos, y en el artículo 109 constitucional habla de la existencia de la responsabilidad penal. Entonces, bueno, hay penas, hay delitos. ¿Qué vamos a cambiar o qué encontramos en esta reforma para hablar del Sistema Nacional Anticorrupción? Y primera situación, no se creó ninguna ley en específico para hablar de la materia penal, de la responsabilidad penal o del proceso penal. ¿Cómo lo vimos o qué entendimos al respecto? Ok, esta reforma data de hace ya varios años. Está apenas terminado de implementarse cuando se hizo la reforma el nuevo sistema procesal acusatorio o adversarial. Entonces no tiene caso hacer nuevas reformas o incidir exactamente en el proceso penal en algo que apenas a mediados de 2016 se implementó de manera total en el país. Pero entonces, ¿cuáles fueron las reformas o en qué abocamos el análisis cuando hablamos de la responsabilidad penal? Hubo dos principales. La primera, y que fue solamente de forma, se ordenó que el título 10º del Código Penal Federal iba a cambiar de nombre, va a pasar de los delitos cometidos por servidores públicos a los ahora llamados delitos por hechos de corrupción. Segundo cambio sustancial, la obligación que se le impuso a la entonces Procuraduría General de la República de crear o instaurar una Fiscalía Especial Anticorrupción. Eso, el análisis que hacemos en el libro es, pues realmente está de más porque ¿qué cree el Sistema Nacional Anticorrupción? Desde incluso el 2004 y desde el 2014, esta Procuraduría General ya había creado esa Fiscalía y había emitido los acuerdos correspondientes para que surgiera a la vida, pero tenía un problema y aparentemente lo sigue teniendo. Las reformas, por lo menos en materia penal, tienen un hermoso artículo primero transitorio, que sí se los voy a leer porque tiene trascendencia, que dice: el presente decreto entrará en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Tenemos un problema y creo que más de uno de ustedes se dio cuenta. Este nombramiento no se ha dado.
Desapareció la Procuraduría General de la República y entró en su lugar la Fiscalía General. Y el Senado sigue sin nombrar un fiscal anticorrupción. Entonces, ¿cuál es el análisis o cuál es el problema que estamos viendo en cuestiones de competencia? Voy a tomarme la libertad de dirigirme a una autoridad mayor. En el día 9 de junio de este año, si no me recuerdo, tuvimos la oportunidad de acudir a un coloquio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el cual se hablaba precisamente de si existen el delito de corrupción. ¿Qué se analizaba? Y aclaro, este coloquio fue posterior a la publicación de la obra, entonces las ideas ya estaban plasmadas, no me lo fusilé ahí. ¿Y qué es lo que se vio entre los muchos ponentes que hubo? Precisamente este problema. ¿Quién va a ser competente para conocer de los delitos por hechos de corrupción? Si atendemos específicamente este artículo transitorio, que es una reforma constitucional, entonces todavía no existe la Fiscalía Anticorrupción. Si atendemos a una interpretación demasiado laxa que le va a permitir al ahora Fiscal General de la República nombrar a quien ahora está como Fiscal Anticorrupción, se me hace indebido, pero quizás pudiera ser. ¿Pero qué creen? Hubo un problema posterior. La Fiscal Anticorrupción fue nombrada en el mes de marzo de 2019. En el mes de abril de 2019 hay una nueva reforma constitucional. Modifican el artículo 19 a fin de incrementar el catálogo de delitos sujetos de prisión preventiva oficiosa. Si bien esto es en materia penal, no nos interesa mucho para esta situación, pero involucra a dos nuevos delitos en materia de hechos de corrupción, que es el ejercicio abusivo de funciones y el enriquecimiento ilícito. Son los únicos dos delitos por hechos de corrupción que forman parte del catálogo de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. ¿Qué nos interesa? Nuevamente, el artículo transitorio de esta reforma, en este caso es el tercero. ¿Qué señala este artículo transitorio? Palabras más, palabras menos, señala: los delitos por hechos de corrupción consistentes en ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito entrarán en vigor a partir del nombramiento que haga el fiscal general de la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, ¿qué significa este transitorio? Primera vertiente: es inexistente, inadecuado o nulo el nombramiento que hizo el mes anterior el fiscal general. Segunda vertiente: está reconociendo tácitamente que no han entrado en vigor los delitos por hechos de corrupción si está diciendo que apenas van a entrar en vigor en abril del 2019. Entonces, ¿cuál es la situación de esta fiscalía? ¿Realmente cómo está trabajando? En la obra hacemos un análisis bastante extenso de las atribuciones que iba a tener y que creen, ninguna llegó a entrar en vigor, porque toda la normativa que hizo la Procuraduría General de la República se abrogó con la entrada de la nueva Fiscalía General, y esto sigue teniendo trascendencia. Hace un momento hicieron el favor de mencionar rápidamente el asunto, la cuestión penal de la señora Rosario Robles Berlanga. Bueno, dentro de toda la documentación que se ha filtrado está el oficio por el cual el agente del Ministerio Público le solicita al juez de control fije fecha de audiencia y se le cite a la señora. ¿Saben quién emite ese citatorio? La Unidad Especializada de Investigación para Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República, no la Fiscalía Anticorrupción. Me parece que ese sería un asunto lo bastante relevante para que hubiera ejercido su facultad de atracción y lo llevara a cabo. Pero ¿qué creen? No lo está haciendo. Todavía peor, me voy a regresar al evento que les comenté en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Una de las ponentes fue la fiscal anticorrupción. Hizo una exposición bastante buena, la información que dio fue bastante útil. El problema es de que no sé si soy el único que lo interpretó así, pero nos hizo saber. Por cierto, este video está en la página del instituto, el video sigue vigente, pueden revisarlo para contestar que esto ocurrió. La fiscal anticorrupción se quejó de tener más de 400 expedientes y no podía trabajar con esa carga de trabajo. Siendo titular de una fiscalía, yo cuando me dan el cargo de agente del Ministerio Público, me dan mi mesa en la Fiscalía de Secuestros, me dan a mí y a mis dos secretarios 500 expedientes. A mí, un MP y dos secretarios. Yo no sé de qué tamaño están los expedientes o cómo los visualizan en esta fiscalía, que para una fiscalía con todo el personal que tienen, 400 expedientes se les hace una carga de trabajo imposible. Y nos lo dijo en el simposio. Estoy viendo la manera de que modifiquen la ley para que solo nos pasen asuntos importantes. No sé si ella está consciente o lo hace a propósito porque sabe que su fiscalía técnicamente no existe. Vámonos a otra situación práctica. Han mencionado que han salido en las noticias muchas situaciones en que se investiga la corrupción. ¿Quién ha escuchado que la fiscal anticorrupción salga a decir algo de alguna investigación por hechos de corrupción? ¿Saben quién ha salido? Como siempre, el titular de la mañanera, el líder de la transformación, de la cuarta transformación.
¿Quién sale en segundo lugar? El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una autoridad netamente administrativa hablando de investigaciones que dice que van a ser en orden penal. ¿Quién sale? Muy a veces y en tercer orden, a veces el fiscal general de la República. Las personas que deberían ser las encargadas específicamente de la investigación penal, acorde al nuevo paradigma del Sistema Nacional Anticorrupción, no están haciendo frente a su tarea. Entonces, este análisis, parte de este análisis lo hacemos en el libro, vemos lo de las facultades, qué está ocurriendo, por qué no está trabajando, por qué no están llevándose a cabo las funciones que deben de suceder, qué va a ocurrir en un futuro. Van a caer en cascada posibles juicios de amparo en contra de la competencia de quien ahorita está investigando porque la que debe ser no lo está haciendo. Hace rato también mencionaban que estas son críticas, sí, en mala onda, no, se les hace saber, oigan, esto está mal, arréglenlo antes de que suceda algo, o de una nueva interpretación. Cierro con una última idea, ¿están conscientes de esto? El acuerdo por el cual se crea la, ahora sí, Fiscalía Anticorrupción que emite el Fiscal General de la República en sus considerandos y en sus artículos transitorios, que de nuevo es un acuerdo administrativo, es decir, no es de observancia general, solo atiende al personal de la Procuraduría. Él mismo lo dice en sus considerandos, toda vez que ha fenecido a la facultad del Senado de la República para nombrar al fiscal anticorrupción. O sea, perdón, esta es la instancia legal, este es el documento en el cual vas a echar abajo un artículo transitorio de una reforma constitucional. Sí saben que existe ese problema porque ya está plasmado en un documento, pero eligieron la vía menos idónea. No sé si, posiblemente yo estoy equivocado, hace mucho que dejé la facultad y no estoy estudiando, bueno, sí estudio, pero no en este sentido, pero hasta donde yo me quedé, los artículos transitorios forman parte de la norma. Incluso en la propia Constitución hay 2 artículos transitorios derogados y hay un artículo transitorio reformado. ¿Y qué creen que se tuvo que hacer para eso? Un proceso de reforma constitucional, es decir, 2/3 partes del Congreso General de la Unión y la mitad más 1 de los congresos locales. Entonces, cierro rápidamente con esto. Tenemos mucho por hacer en la investigación penal. No se está reconociendo la importancia de la investigación, se le está dando demasiada prevalencia a la autoridad administrativa y se les olvida, por muy buen expediente que armes, aunque te sientas la última Coca-Cola del desierto en materia de investigación, una vez que te presentes con tu requisito de procedencia de ser necesario ante la Fiscalía General, ¿qué crees? Cuando mucho tendrás la calidad de víctima o ofendido, pero la investigación, quien va a decidir si la prueba es adecuada o quien va a tener que perfeccionarla o quien va a señalar si esos medios o datos de prueba le van a funcionar para pedir una audiencia inicial, va a ser la Fiscalía General. Tú, en este caso, Unidad de Inteligencia Financiera, gracias por traerlo, pero yo tengo que hacer mi trabajo porque a ti no te corresponde. Yo no les quito más su tiempo, solamente sí les recomiendo la obra porque fue un esfuerzo colectivo, nos costó trabajo y hay este tipo de análisis a efecto de ayudar a que quienes tengan la amabilidad de poderlo leer se den cuenta de una manera distinta de ver las cosas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Qué bueno que nos dimos el tiempo de comentar esta obra. Creo que, como dije al principio, llena un espacio muy importante, dado que no hay todavía gran cantidad de análisis de doctrina y muchas preocupaciones por los pendientes que quedan todavía o por los desajustes que aquí se han planteado. Antes de dar por terminado el seminario, le entrega a nuestros invitados un reconocimiento por su participación. Si me hace favor. Muchas gracias.